tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de una obra que, si bien en general cuando se hace referencia a ella se la clasifica en la categoría de Nikkibungaku o literatura de diarios, en realidad también se le puede clasificar en otra categoría, que es el Kikobungaku o la literatura de crónicas viajeras. ¿Y a qué obra me refiero? A una del periodo Kamakura, el Towazugatari. Así que bienvenidos a este video donde introducimos una obra de literatura clásica. Vamos a comenzar hablando un poco de la autora y posteriormente vamos a profundizar en el contenido de la obra, y como siempre al final les voy a contar si es que hay algún tipo de traducción disponible en caso a ustedes les llame la atención y quieran leer esta obra ustedes mismos. La autora es conocida como Go Fukakusain Nijo, pero ese no era su nombre. Hemos comentado en otras ocasiones cómo era muy habitual que en la corte a las personas no se les llamara por el nombre real, por sus apellidos y nombres propios, sino que se les llamaba a los hombres, por ejemplo, por el cargo que utilizaban en la corte, y a las mujeres podía ser por el lugar donde vivían o por ejemplo, la dama de la segunda avenida, la dama de la casa con el peral, etcétera. O también de acuerdo a relaciones que tuvieran con algún miembro masculino en su familia, como por ejemplo la hija de, la madre de, la esposa de, etc. Entonces, Go Fukakusain Nijo, Nijo se refiere a la segunda avenida. En Heian, la actual Kioto, se nombraban las avenidas de acuerdo a la distancia relativa al Palacio Imperial. Por lo tanto, la segunda avenida era donde vivían los aristócratas de alto rango, ya que era, por ponerlo en términos contemporáneos, a 2 cuadras del Palacio Imperial. Estaba muy cerca. Y este Go Fukakusain se refieren al emperador retirado, ahí está el in, Go Fukaku. Y por lo tanto es como la dama de la segunda avenida del emperador Go Fukaku, ¿ya? Así que objetivamente el nombre de ella no quedó registrado para la posteridad. Se sabe que nació en 1258, pero no hay registros exactos de su fecha de fallecimiento, y por lo tanto es una autora que pertenece a inicios del periodo Kamakura. El periodo Kamakura comienza en 1185. Y su vida fue muy interesante, aunque durante siglos completamente desconocida, ya que el único registro que quedó, podríamos decir, de su puño y letra es este diario del que estamos hablando hoy día, del Towazugatari, pero este diario estuvo escondido y se descubrió recién el siglo pasado, pero vamos a hablar de eso más adelante. Volvamos a la biografía. Ella venía de una familia muy conocida en la corte, con relaciones tanto políticas como familiares, con muchas casas imperiales, con muchas familias imperiales, y de hecho se dice de que el emperador Go Fukaku se enamora de la madre de ella, pero la madre de esta mujer fallece al año que la había dado a luz, y por lo tanto ella es criada en palacio hasta cierto punto. Y cuando cumple 14 años, su padre la entrega a el emperador. Nunca queda claro si ella cumplió el rol de una de sus esposas o fue simplemente una de sus concubinas, ya que si se extrae información a través del diario por los datos lingüísticos, ambas hipótesis están sustentadas, que podría haber sido una de sus esposas o que podría haber sido una de sus concubinas. Y por lo tanto aquí estamos hablando de personajes reales, de personas que existieron, no es una obra ficticia, aunque ciertos elementos de narración ficticia evidentemente incorporan.
Ella tuvo una vida evidentemente muy complicada en palacio, ya que cuando ella cumple estos 14 años, su padre también fallece y por lo tanto ella queda sin apoyo masculino dentro de la corte, y eso era algo muy importante para poder mantener una mujer su lugar dentro de el palacio, pero también para poder avanzar tal vez en una carrera política, dentro de lo que podríamos llamar a una mujer su carrera política en aquellos tiempos. Y por lo tanto hay un momento donde ella es obligada a abandonar el palacio. Ella posteriormente regresa unos años después. También hay un momento de su vida donde ella abandona toda esta vida palaciega, cortesana, y se convierte en monja. Y años después, cuando el emperador también toma los hábitos y se dedica al peregrinaje de templos, santuarios y monasterios, ella se reúne con él nuevamente y lo acompaña, y por eso decimos que este diario entra en dos categorías: un Nikki, pero también un Kikō, o sea, un diario de vida y una crónica viajera, porque los primeros tomos reflejan la vida que ella vivió en la corte y los últimos la vida del viaje, del peregrinaje, cuando ella acompañaba al ex emperador. Hablemos ahora más en profundidad de la obra propiamente tal. Como dijimos, el Towazugatari se puede considerar dentro de el Nikki Bungaku, la literatura de diarios, y también el Kikō Bungaku, o la literatura de crónicas viajeras. Es una suerte de mezcla de ambos estilos. El nombre Towazugatari se podría interpretar como la historia sobre la que nadie me preguntó, o el cuento del que nadie me preguntó, y era una frase que se usaba de manera coloquial cuando alguien empezaba a relatar algo sobre lo que nadie le había preguntado, y la persona decía: pero déjame que te cuente esto. Y como relata su vida, es un poco como dar a conocer esto que se había mantenido secreto. Como les dije, estuvo desaparecido durante muchos siglos. Ya dijimos, es del periodo Kamakura. Ella nace en 1258 y esta obra no fue reencontrada, redescubierta hasta 1938. ¿Y cómo sucede que la encuentran? La encuentran en unas bodegas de... Aquí tengo el dato porque es un título un tanto largo. En el invierno de 1938, un investigador de literatura, Yamagishi Tokuhei, mientras estaba revisando los archivos de la oficina de librerías del Ministerio de la Casa Imperial, lo que en la actualidad sería el Departamento de Archivos y Mausoleos de la Casa Imperial, encuentra un documento que le llama la atención. ¿Por qué le llama la atención? Porque en el catálogo estaba clasificado como un libro de geografía. Y él, cuando lo revisa, encuentra que el contenido no tiene que ver con geografía y va a buscar el libro físicamente en el archivo, y se da cuenta de que no tenía nada que ver con geografía, sino que era este Nikki que hablaba sobre la vida de esta mujer que ella había compartido con el emperador Go-Fukakusa'i. Y por lo tanto, obviamente, no es un descubrimiento que uno pueda llegar y anunciarle a la prensa: miren lo que encontré, porque es un documento oficial, es un documento que pertenece a un archivo de la Casa Imperial, por lo tanto hay que seguir una serie de pasos. En 1940, Yamagishi Tokuhei escribe un artículo sobre esto, un memorándum, en el número de septiembre de el Kokugoto Kokubungaku, o sea, podríamos traducirlo como literatura japonesa e idioma japonés, con el nombre de Memorándum Towazugatari. Y en este artículo entonces él escribe cómo este texto en realidad tiene que ser reconocido, introducido dentro del canon clásico, y porque ofrece una mirada muy importante
pero había que tener cuidado en la época porque pensemos esto es previo a la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto todavía la mirada sobre el emperador era como que se hablaba de un dios y aquí estaban hablando de un emperador pasado y de su vida privada, por lo tanto había que tener cuidado. Y no es hasta 1950 cuando la colección del Palacio Katsura libera este texto, obviamente supervisado por la Casa Imperial, por la agencia de la Casa Imperial, y es la primera vez que se traspasa de este manuscrito, que además no es un manuscrito de puño y letra de la autora, sino que es un manuscrito medieval, y se pone en imprenta y se permite el acceso al público. Y por lo tanto, a partir de 1966, varias editoriales japonesas hacen traducciones a japonés contemporáneo y ya queda con acceso para el público general. Así que tiene una historia bien interesante este Towazugatari. Es una obra muy interesante de leer, ya que a diferencia de los Nikki que podemos conocer del periodo Heian, como por ejemplo el Murasaki Shikibu Nikki, el Izumi Shikibu Nikki, incluso el Sarashina Nikki, que el Sarashina Nikki es casi un bridge entre el periodo Heian y el periodo Kamakura, este diario, este Nikki, toma una forma de contar la historia casi cándida, casi transparente, y muchas cosas que en los otros diarios no se mencionan o se mencionan de manera velada y ahí uno como lector tiene que leer con lupa entre líneas. Acá la autora abre el libro contándolo sin ningún tapujo y eso también probablemente llevó a que tuviera tantos siglos escondido, porque ella habla de todas las relaciones amorosas, pero también las relaciones sexuales que ella tuvo incluso de manera forzada dentro de la corte. Y si bien eso era algo que lamentablemente era común en la época, y seamos realistas, no solamente en Japón, sino en el mundo entero, lamentablemente, no era muy habitual que eso se hablara explícitamente en una obra, y en este caso ella lo expresa de manera muy clara, no queda abierto a la interpretación de cómo uno quiera leerlo, sino que ella lo dice con todas sus letras, así que eso también hace que sea un texto muy importante, muy interesante de leer, porque ahí tiene un registro mucho más real de lo que pasaba y cuáles eran las relaciones humanas, pero también porque nos abre un poco esta ventana a un mundo cortesano, tal vez no tan refinado, tal vez no tan elegante, tal vez no tan perfecto. Y ahora bien, después de haberlos tentado con esta obra, ustedes dirán, bueno, ¿y se puede leer o hay que leerlo en japonés? Se puede leer, hay algunas traducciones. En inglés tenemos dos traducciones, una con el título The Confessions of Lady Nijo, que está hecha por Karen Brasil y es de 1973, y la que es más probable que ustedes encuentren, porque yo la he visto dando vueltas por ahí en varias tiendas online, Lady Nijo's Own Story, o la verdadera historia de la dama Nijo, que esta es una traducción de Wilfrid Whitehouse y Eizo Yanagisawa, y esta es de 1974, un año posterior. Pero para todos los que están diciendo yo no leo inglés, no se preocupen, hay una traducción en español, y de hecho es de este año, acaba de salir, está calentita, recién salida del horno. La editorial española Satori sacó la traducción de esta obra bajo el título Confesiones de la dama Nijo, con una traducción de Rumi Sato. Así que pueden leer esta obra sumamente interesante, que como dijimos está catalogada dentro del Nikki Bungaku, la literatura de diarios, pero también dentro del Kiko Bungaku, la literatura de
crónicas viajeras. De hecho, tenemos una playlist dedicada a el Nikki-Bungaku. La voy a poner en la descripción del video en caso que ustedes no la hayan visto o quieran asegurarse que no les falta ningún video por ver. Bueno, espero hayan encontrado interesante la obra que les traje esta semana. Si es así, déjenme su like. Por supuesto, compartan este video con todo el mundo. Díganme también si sabían que había salido esta traducción al español, si ustedes también están ansiosos por leerla. Y nada, les deseo a todos que tengan una excelente semana y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.